Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo a Miguel Macías Moreno, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Miguel. Buen día, Edison. Damos la cálida bienvenida al invitado de esta semana, Fernando Albán. Él estudió literatura en la PUCE y posteriormente filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fue fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Transhumante y Elixis. Ha sido autor, editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana de 2006, Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal en 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, de 2012, Pasos de Frontera, 2014, el poemario Iris Negro, de 2016, La Mirada Animal, 2016, y recientemente, en 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En el encuentro de hoy, como parte de la serie temática Democracia, con Fernando Albán, dialogamos acerca de Aristóteles y democracia. Bienvenido y buenos días, Fernando. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, seguimos con tratando esta problemática, la problemática que nos habíamos propuesto tratar y que la hemos venido haciendo ya, es la democracia. Hemos empezado con Platón y, claro, hemos subrayado que pese a que Platón no se aparta de esta problemática, de este tema, para a él la democracia le es hostil extremadamente y, no obstante, en el momento en que nosotros pudimos trabajar algunas de sus tesis con respecto a la política, se permite de manera negativa, ¿no es cierto?, eh, tener vislumbrar algunas ideas a propósito de la democracia, ¿no es cierto? Ahora vamos a seguir con Aristóteles. Este es es un escenario bastante complejo y crucial. Aristóteles fue alumno de Platón. No obstante, él se aparta de Platón en algunos temas y lo hace de manera considerable, pese a que en determinados momentos de la reflexión filosófica, Aristóteles mantiene ciertos puntos de contacto con Platón, lo que hace bastante
esquiva la aprehensión del pensamiento de Aristóteles, vuelve la lectura de sus textos bastante compleja por esta relación ambigua con respecto a Platón. Entonces hay puntos de convergencia, pero hay también una enorme distancia que los separa. En la política, esta separación se vuelve más ostensible, ¿sí? En la política, que es el libro que nosotros vamos a trabajar cuando nos vamos a referir a Aristóteles, es uno de sus textos importantísimos, la política, ¿cierto? La diferencia con el maestro, es decir, con Platón, se vuelve considerable. ¿Y por qué? Eh, es conocida de alguna manera la premisa de la cual parte, o uno de los lugares que intervienen, surgen, se suscitan en la reflexión que Aristóteles desarrolla sobre la política y que se está materializada en una expresión. Aristóteles señala que el ser humano es un animal político. ¿No es cierto? Esto es ampliamente conocido y podría ser una de los puntos en dirección del cual van a converger algunas observaciones que nosotros vamos a ir haciendo sobre el tratamiento filosófico que Aristóteles hace sobre la política, ¿cierto? ¿Ya? La condición humana está signada por el hecho de la política, ¿cierto? Como dice Aristóteles, el ser humano es un animal político. ¿Ya? Esta, eh, bueno, esta observación, este señalamiento importantísimo en Aristóteles nos remite forzosamente a considerar la política desde la perspectiva de la comunidad. Entonces, ese es el primer punto que tiene que ser señalado de manera clara y, eh, y además este punto, este lugar de partida, significa una diferencia radical en relación al planteamiento que sobre la política desarrolla Platón, ¿sí? Es decir, en Aristóteles, la política remite a la comunidad de manera, digamos que la condición de la política, la posibilidad de la política radica en la comunidad. Mientras que para Platón, esta era el resultado del ejercicio de un individuo aislado, que es el filósofo rey, el gobernante, quien dispone del saber suficiente para ejercer la política, ¿no es cierto? Entonces acá en Aristóteles, el lugar de partida es otro, es la comunidad. Y la comunidad en Aristóteles es la polis, ¿ya? La ciudad-estado, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que no hay que perder de vista es esto, ¿no? ¿Sí? La ciudad es un tipo de comunidad, la polis es un tipo de comunidad que es un tipo, cuando digo es un tipo de comunidad, inmediatamente hay que señalar que qué es lo que caracteriza este tipo, es el hecho de ser política, ¿ya? La polis es una comunidad política, ¿ya? Entonces, la posibilidad de la politicidad en el humano radica en el hecho de que el humano habita en una ciudad. Esto confiere al ser humano el estatuto de animal político.
¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos el tema de la comunidad vinculado al tema de la ciudad, ¿sí? Como el sustento, el fundamento de la politicidad en el hombre, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Por qué es así? Eh, esto se debe a que esta comunidad política, que es la ciudad, persigue un fin o se encamina hacia un bien que está, que es un bien que está por sobre cualquier otro tipo de bien, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cuál es ese bien que está por sobre cualquier tipo de otro bien? Es el bienestar, que en Aristóteles también se denomina como el vivir bien. ¿Cuál es el fin que persigue la ciudad? Vivir bien. O, dicho de otra manera, el bienestar. Este es el, este, esto es lo que hace a su vez que la ciudad sea considerada por Aristóteles como la comunidad perfecta, ¿sí? Es eh, la comunidad perfecta, puesto que el, el fin que persigue esta comunidad es el vivir bien, y esto lleva a que la polis, la comunidad perfecta, eh, esté sujeta o sumida o, o esté expuesta a alcanzar el límite de la autosuficiencia. Lo propio de la polis griega, al menos en sentido aristotélico, pero creo que no se restringe a este contexto, es el de ser autártica, ¿sí? El de ser autosuficiente, ¿no? Entonces, esta comunidad autosuficiente es que es la polis, la ciudad, es la instancia en la cual sí se produce la política, y puesto que el ser humano es habitante de la polis, esto confiere a él el estatuto de animal político. Entonces, ¿de dónde le viene la politicidad al humano? De la comunidad, ¿no es cierto? Y la comunidad es la ciudad, ¿sí? De ahí se desprende el hecho de que la política abra en el horizonte humano, ¿sí? O se constituya en el horizonte humano como aquello que es el bien común, ¿sí? La política es el bien común. ¿Por qué es el bien común? Y tiene que ser entendido ahí, puesto que remite a una comunidad, por un lado, y por otro lado, esta remisión a una comunidad significa al mismo tiempo, ¿sí?, la aspiración y el desarrollo de acciones que llevan al bien vivir, al buen vivir, al vivir bien, que es más preciso, ¿no es cierto? Es decir, a la constitución de una comunidad autosuficiente, autártica, ¿sí? Perfecta, ¿cierto? Este es el escenario en el que... eh, entonces, la política no, como ustedes pueden ver, observar, la política en Aristóteles no radica tanto en el humano, en el individuo, sino proviene de la comunidad, ¿sí? De alguna manera, en la comunidad, que es la ciudad y que acoge a los ciudadanos, y que es el lugar de desenvolvimiento, de desempeño de los ciudadanos.
Aristóteles subraya reiteradamente que la polis, que la ciudad, es anterior al ciudadano. La ciudad no es el resultado de la acción del ciudadano o de los ciudadanos. No es el resultado tampoco de la sumatoria de las voluntades de los ciudadanos. La polis, la comunidad, es anterior a la acción de los ciudadanos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una preeminencia del todo sobre las partes. En el, el todo no es el resultado de la sumatoria de las partes en Aristóteles. ¿No es cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la politicidad, el ser humano la recibe de una comunidad que es anterior, que tiene, eh, que tiene prevalencia por sobre el individuo o los individuos. ¿No es cierto? Entonces hay un escenario que es la ciudad, ¿sí? Que es el ámbito de proveniencia de la posibilidad de la política. Esta idea de Aristóteles es sumamente importante para la posteridad, ¿cierto? Para lo que será en lo sucesivo y a futuro, eh, lo que serán, decía, los esfuerzos más importantes encaminados a pensar el sentido de la política, vinculando esta siempre al sentido de lo común. Siempre que nosotros en nuestro presente escuchamos voces importantes, significativas, que hablan de la política como el sentido de lo común, y ahí están muchos filósofos emblemáticos de la contemporaneidad, eh, estamos nosotros embarcados en el terreno de Aristóteles, ¿cierto? Entonces, ese es el escenario, ese es el lugar de partida, ¿de acuerdo? Ahora, eh, entonces Aristóteles dice, el hombre por naturaleza es un animal político. ¿Por qué? Porque es un habitante de la polis. ¿Y cuál es la naturaleza de la polis, a su vez? Es decir, cuando hablamos, en el sentido aristotélico, cuando nosotros decimos naturaleza, nos estamos remitiendo al fin, a la finalidad, al fin que persigue. ¿Cuál es el fin, la naturaleza de la polis? El bienestar común, el bienestar de la comunidad, el, el vivir bien. Ahora, ¿esto qué entraña? Esto entraña que los ciudadanos estén en condiciones de manera constante, llegar a acuerdos. Un poco ahí se juega el, 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 el sentido de la acción política, con el propósito de alcanzar ese fin que es el vivir bien. Los ciudadanos toman decisiones, llegan a acuerdos, encaminan acciones. Y para esto es indispensable, es sustancial el ejercicio de la palabra. Miren cómo se van hilvanando las cosas en Aristóteles. El ejercicio de la palabra. Entonces, aquí hay una distinción que Aristóteles establece desde el inicio mismo de su libro Política, y es la distinción entre voz versus palabra, ¿cierto? Eh, entonces, ¿por qué es preciso
señalar esta diferencia que existe en Aristóteles, que Aristóteles la trabaja entre voz y palabra, porque la palabra es sustancial para el ejercicio de la política. Es decir, si el ser humano es un animal político, el ser humano, porque vive en la ciudad, porque es un habitante de la ciudad, el ser humano es un ser de palabra, que ejerce la palabra. Ahora, esto le diferencia del animal, digamos del animal a secas, ¿no es cierto? Cuando decimos que el hombre es un animal político, ese plus que constituye la política es el elemento discriminatorio del humano, ¿cierto? Entonces, el animal no político, el animal a secas, carece de palabra, puesto que no debe, no hace uso de la misma para llegar a acuerdos. El animal a secas, digamos, no precisa de la palabra, puesto que no precisa de llegar a acuerdos. Entonces, ¿qué tiene? Tiene voz. Entonces, la voz en Aristóteles se remite al ámbito de el placer y fundamentalmente sería eso, ¿sí? Es, son los sonidos que se emiten a la hora del placer o del evitamiento también cuando, ante el peligro, ¿no es cierto? Ante la posibilidad del placer, ¿sí? Entonces, a esos contextos está circunscrita el ejercicio o la emanación de la voz, mientras que la palabra está conectada con el discernimiento de lo justo y de lo injusto, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, ¿en base a qué los humanos llegan a acuerdo? Los ciudadanos, en este caso, ya llegan, toman decisiones, se ponen de acuerdo en el seno de la polis. eh, ¿Con qué propósito o en qué contexto, en qué ordenamiento? ¿Sí? En el ordenamiento de lo que es considerado como justo. En ese ámbito se circunscribe la toma de decisiones comunes, ¿cierto? El llegar a acuerdos, ¿sí? Este llegar a acuerdos está encerrado en el contexto de la justicia, lo justo, lo que se considera justo. Por lo tanto, la justicia en Aristóteles es la ordenada disposición de la comunidad en aras de la política. ¿Qué significa la justicia? Un ordenamiento, ¿no es cierto? Una organización que adopta la comunidad, ¿sí? en bien de la política. ¿Y qué es la política? El sentido común. El sentido de lo común, que es el vivir bien, ¿cierto? Miren ustedes que en Platón la justicia es el establecimiento de un orden inmutable impuesto por el gobernante. En Aristóteles la justicia es un ordenamiento que parte de una decisión común en aras de lo común. ¿Cuál es el sentido de lo común? El bien vivir, ¿no es cierto? Que entraña la toma de una serie de medidas, de decisiones, etcétera, que involucran a la comunidad.
Es decir, el, el escenario platónico y el escenario aristotélico sobre la política, sobre el ejercicio de la política, es radicalmente diferente, ¿cierto? Hay un abismo que separa Platón de Aristóteles. Bien. Entonces, ¿cuál es, digamos, cuál es la característica fundamental que debe poseer el ciudadano, el animal político? Es la virtud. Siempre Aristóteles está haciendo referencia a la virtud. ¿Y en qué consiste la virtud del animal político? En el discernimiento de lo justo, ¿cierto? Es aquel que discierne lo justo. Entonces, el ciudadano, lo que pesa en él es la virtud de la justicia, ¿cierto? Es, esta es la cualidad suprema del, del ciudadano, digamos, ¿no es cierto? Es aquel que puede discernir lo justo en oposición a lo injusto. En este punto, en este contexto, Aristóteles critica a Platón en la política, al maestro, ¿no es cierto? Y una de las críticas fundamentales que Aristóteles dirige a Platón tiene que ver con el hecho de que para Platón la ciudad, la polis, implica la unidad, ¿cierto? La unidad. La polis en Platón se caracteriza por ser unitaria. Lo que exige, por el contrario, Aristóteles en relación a la ciudad es la pluralidad. Entonces, siguiendo las directrices establecidas por Platón en la República, lo que se persigue es, en la República ideal platónica, ¿sí?, a producir una unidad total, absoluta. La polis es un cuerpo unitario, ¿sí?, que es conducida por una sola cabeza, ¿cierto? En Aristóteles, por el contrario, la ciudad es pluralidad, puesto que la política y su ejercicio entraña forzosamente la pluralidad. Esa es la propuesta de Aristóteles, ¿no es cierto? Entonces, mientras menos unitaria sea la ciudad, es decir, la comunidad política, es preferible, ¿sí? Es muy, muy preferible en el caso de Aristóteles la pluralidad a la unidad. El sentido de la política se juega en la pluralidad. Si no hay pluralidad, no hay política. Es decir, Aristóteles dice, es preferible la pluralidad a la unidad, obviamente, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque con la unidad lo que se busca es reducir, dice Aristóteles, la sinfonía a la homofonía. Es decir, la política es una sinfonía. Es una sumatoria de voces diferentes. De ahí que para Aristóteles lo fundamental en el ejercicio de la política, en la organización de
acciones comunes en aras de la justicia, del bien vivir, ¿sí? Lo fundamental ahí no pasa por la educación. Recuerden ustedes que en Platón el énfasis estaba puesto en la educación. En Aristóteles no. En Aristóteles el énfasis está puesto en las leyes y en las costumbres. Que se implican recíprocamente, ¿cierto? ¿Ya? En la educación no, porque la educación tiene tendencia a producir la unidad en la polis, a imponer, a producir, a formar una unidad impuesta. Mientras que el énfasis puesto en las leyes y en la costumbre, lo que implica eso en el caso de Aristóteles es el reconocimiento de la pluralidad como ámbito necesario para el ejercicio de la política. Ahora, ¿por qué la pluralidad es tan importante en el caso de Aristóteles? Porque la política entraña la libertad. Y el sentido de la libertad solo puede ponerse de manifiesto en la pluralidad. Entonces, ese es... Ahora, en el momento en que se persigue la unidad y la unidad triunfa la pluralidad, lo que estaría ocurriendo ahí es que en el caso de una ciudad reducida a la unidad, Aristóteles dice lo que nosotros obtenemos ahí es una ciudad de esclavos, ¿no es cierto? Una ciudad de esclavos que es equivalente a reducir la política al ámbito de lo doméstico, porque la esclavitud nos remite al ámbito de lo doméstico, no de lo político. Cuando prima la unidad sobre la pluralidad, estaríamos en la esclavitud y en lo doméstico, ¿no es cierto? En el ejercicio de acciones domésticas que remiten al hogar y a la figura del jefe de familia, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos abdicando, renunciando a la política, ¿sí? En aras de la esclavitud. Ese es el pero de la unidad, ¿no es cierto? Entonces, Aristóteles, casi lo cito aquí, dice, la administración doméstica es una realeza y cuando la realeza se implanta en la ciudad, ¿sí? Se conduce a la comunidad, ¿sí? Como si fuera una comunidad doméstica, es decir, constituida por esclavos. Bien, Fernando. Como vemos, el tiempo nos demanda una siguiente sesión para completar esta apretada, resumida visión de democracia y en Aristóteles en función de revisar cómo ve él la política, cómo propone, plantea, y con toda la influencia que ha tenido a lo largo del tiempo. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas,
al invitado de esta semana, Fernando Albán, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerden, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con las Filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.